Hola a todos, mi nombre es Diana Patricia García Cardoso, soy estudiante de Psicología de la Universidad de la UNAM del SEA Quibdó Chocó. Actualmente estoy haciendo el curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hoy hablaremos sobre el caso de Aníbal Gómez, que ilustra de manera clara cómo las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se entrelazan en el contexto del conflicto armado colombiano. Este caso es emblemático para entender el alcance de las violaciones cometidas, así como las responsabilidades que deben ser asumidas por los actores involucrados, tanto estatales como no estatales, a través de un análisis integral del contexto, los actores involucrados, las normas vulneradas y las obligaciones del Estado. Aníbal Gómez fue uno de los comandantes de las Brigadas Campesinas Antonio Nariño, una estructura paramilitar que hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, un grupo paramilitar que fue responsable de cometer una serie de crímenes graves contra la población civil, tales como masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, torturas, ejecuciones extrajudiciales. Las AUC, con la participación activa de Gómez, no solo atacaban a grupos guerrilleros, sino también a líderes sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes y cualquier persona que se opusiera a sus intereses o al régimen del poder. Además, las violaciones cometidas por las AUC fueron facilitadas por la colaboración activa de agentes del Estado colombiano, incluyendo militares y miembros de servicios de inteligencia. Estos actores del Estado proporcionaban información sobre posibles objetivos, facilitando la ejecución de ataques y asesinatos. Esta situación revela la grave implicación del Estado en la violación de los derechos humanos, ya que permitió la colaboración entre actores armados ilegales y funcionarios del gobierno. Las AUC también llevaron a cabo infiltraciones en protestas sociales y movimientos estudiantiles, identificando a líderes para ser secuestrados o asesinados. Las masacres perpetradas por las AUC fueron una estrategia utilizada para intimidar y eliminar a la oposición política y social. Muchas veces los ataques se dirigían a civiles inocentes, que simplemente formaban parte de las comunidades o movimientos sociales sin tener participación directa en el conflicto armado. Los responsables en este caso fueron Aníbal Gómez y las AUC y los agentes del Estado, militares y servicios de inteligencia. Aníbal Gómez, como líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue un combatiente no regular que participó activamente en el conflicto armado como parte de un grupo paramilitar ilegal. Según el derecho internacional humanitario, los combatientes no regulares, como los AUC, deben adherirse a principales fundamentales del derecho internacional humanitario, aunque en este caso este grupo violó gravemente estas normas. Las AUC cometieron ataques indiscriminados a civiles, lo que infringe el principio de distinción, que prohíbe atacar a personas no involucradas en el conflicto, como los civiles. Además, se cometieron masacres y ejecuciones extrajudiciales, lo cual constituye crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos. Aníbal Gómez, como comandante de las AUC, fue responsable de coordinar y liderar estos ataques, lo que convierte en una figura central en la violación de derechos fundamentales. En este caso, se vulneró el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, que prohíbe los ataques directos a civiles y que, sin embargo, fue flagrantemente transgredido por las AUC bajo su mando. Esta violación le afectó principalmente a líderes sociales y estudiantes, quienes fueron blanco de la violencia por su participación en movimientos sociales y políticos. Segundo, son los agentes del Estado, militares y servicios de inteligencia. También jugaron un papel fundamental en la violación del derecho internacional humanitario. Según el derecho internacional humanitario, estos actores son combatientes regulares, debido a su pertenencia a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al colaborar con las AUC, el grupo paramilitar ilegal, violaron normas fundamentales del derecho internacional. La colaboración de los agentes del Estado con las AUC contraviene principios esenciales como el principio de distinción y la obligación de proteger a los civiles. Los agentes estatales participaron en diversas violaciones a los derechos humanos, tales como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. Estos actos violan su responsabilidad de proteger a los civiles, que está claramente establecida en el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, el cual exige que el Estado garantice la protección de la población civil y se abstenga de colaborar con actores no estatales que cometan crímenes. La colaboración de los militares y los servicios de inteligencia con las AUC no solo resultó en la violación de estas normas, sino que agravó el sufrimiento de las víctimas y prolongó el ciclo de la violencia. Víctimas de las AUC y del Estado. Las víctimas del conflicto fueron en su mayoría civiles, no involucrados en las hostilidades, que incluyen a líderes sociales, estudiantes, familias desplazadas y otras personas que se oponían al régimen. Estas personas no participaban en el conflicto armado y por lo tanto debían ser protegidas según las normas del derecho internacional humanitario. No obstante, fueron atacadas debido a su oposición al régimen o su participación en movimientos sociales, convirtiéndolos en blancos de violencia. El artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y el artículo 51 del protocolo 1 adicional protegen a los civiles de ataques directos y garanticen su integridad y dignidad en tiempos de conflicto. Sin embargo, las víctimas de las AUC y el Estado fueron atacadas y desplazadas ilegalmente, violando estos derechos. Líderes sociales y estudiantes, por ejemplo, fueron asesinados de manera extrajudicial y desplazados por sus hogares debido a su actividad política y social.
Estos ataques están prohibidos por el artículo 51 del protocolo 1 adicional, que declara ilegales los ataques a personas que no estén involucradas directamente en las hostilidades. Asimismo, las familias de las víctimas también sufrieron consecuencias devastadoras. No solo fueron afectadas físicamente por los desplazamientos y los asesinatos de seres queridos, sino que también experimentaron un daño psicológico irreversible, el derecho a la integridad psíquica. Parte de las normas internacionales de derechos humanos, que fue vulnerado al causarles un sufrimiento emocional profundo y permanente. Normas vulneradas. Primero, principio de distinción del artículo 48 del protocolo 1 adicional, que exige una clara separación entre combatientes y civiles. Las AUC violaron este principio de atacar indiscriminadamente a civiles y opositores políticos. Las víctimas, como líderes sociales y estudiantes, no participaron activamente en las hostilidades, por lo que su ataque fue ilegítimo. 2. Proporcionalidad en los ataques. Artículo 51 del protocolo 1 adicional. La proporcionalidad establece que un ataque no debe causar daños excesivos a civiles en relación con la ventaja militar obtenida. Las masacres y los asesinatos selectivos ejecutados por las AUC fueron desproporcionados, ya que se hirieron a civiles y no tenían justificación militar alguna. 3. Protección de la población civil. Artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra. Este artículo prohíbe los ataques a las personas no involucradas directamente en las hostilidades y exige su trato humano. Las evacuaciones judiciales, desplazamientos forzados y tortura cometidos por las AUC constituyen violaciones claras de este principio. 4. Derecho a la vida e integridad personal del artículo 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asesinatos extrajudiciales y torturas cometidas por las AUC con la colaboración del Estado violaron el derecho a la vida e integridad personal de las víctimas. Estos actos, además de ser violaciones a los derechos humanos, son crímenes de lesa humanidad. Las obligaciones del Estado. Primero, protección de la población civil del artículo 1 común de las Convenciones de Ginebra. El Estado tiene la obligación de proteger a la población civil y garantizar el derecho del derecho internacional humanitario en su territorio. El Estado colombiano falló en su deber al permitir y colaborar con actores ilegales como las AUC, lo que provocó graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. 2. Investigación y sanción de violaciones del artículo 146 de las Convenciones de Ginebra. El Estado debe investigar y sancionar las violaciones graves del derecho internacional humanitario. El hecho de que los responsables no hayan sido llevados ante la justicia y la impunidad prevalente en Colombia demuestra el incumplimiento de esta obligación. 3. Garantías de no repetición del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado debe prevenir la repetición de violaciones graves. La falta de reformas judiciales y la no sanción de responsables contribuyen a la continuidad de violaciones de derechos humanos en Colombia. Como psicóloga social comunitaria en respuesta al caso de Aníbal Gómez y las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado colombiano, propongo una serie de recomendaciones que busquen no solo la reparación de víctimas, sino también la restauración del tejido social de las comunidades afectadas y promoción de una cultura de paz y justicia. Desde mi enfoque es crucial adoptar un modelo integral que aborde tanto necesidades emocionales e individuales de las víctimas como colectivas, trabajando con las comunidades para fortalecer su resiliencia. En primer lugar, considero que es fundamental la implementación de programas de reparación psicosocial integral. Estos programas deben incluir atención psicológica tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, no podemos limitarnos a una atención exclusiva para los individuos, es necesario promover la sanación colectiva. Las comunidades que han vivido las secuelas de masacres, desplazamientos forzados y otros crímenes de guerra necesitan también espacios para sanar como colectivo. Para ello propongo espacios de acompañamiento grupal, talleres de recuperación emocional y actividades que ayuden a restaurar la confianza y los lazos sociales. Es importante también fortalecer la resiliencia comunitaria, capacitando a las propias comunidades para que puedan afrontar los desafíos y trabajar juntas en la recuperación. En segundo lugar, desde la psicología social comunitaria también recomiendo fortalecer los procesos de justicia restaurativa, promoviendo la participación activa de las víctimas, los perpetradores y las comunidades. Esta estrategia busca no solo reparar los daños a través de la restitución simbólica, sino también crear un espacio para la reconciliación. Es esencial que las víctimas tengan voz y puedan expresar su dolor, sus necesidades y sus expectativas de justicia. Además de integrar a las comunidades en estos procesos, permite que se trabaje el perdón y la reparación simbólica, fundamentales para la rehabilitación social. Estos procesos deben incluir comités de víctimas y otros espacios participativos donde se promueva el diálogo y la convivencia pacífica. Otra recomendación clave sería en el marco de la psicología social comunitaria es la capacitación de derechos humanos y derecho internacional humanitario para los miembros de la Fuerza de Seguridad y el aparato judicial. Estas capacitaciones deben ser continuas
con el objetivo de evitar futuras violaciones y generar una cultura de respeto hacia la protección de la población civil.